Listo, ya estamos grabando y ya estamos empezando a transmitir. Muy bien, gracias Jorge. Y bienvenidos otra vez. Entonces, pues ahora vamos a tener nuestra primera presentación del seminario del semestre. Hoy tenemos a nuestro colega Manuel Alejandro Guerrero, perdón, quien va a presentar el trabajo de la mediatización a la hipermediatización, transformaciones en la comunicación política del siglo XXI. Y luego también tenemos a la doctora Sandra Vera Zambrano del Departamento de Comunicación, aquí también de la Ibero, que va a comentar este trabajo. Quisiera empezar con una breve presentación con nuestro ponente y la comentarista, y luego pasamos la palabra a Manuel Alejandro para que él presente. Bueno, Manuel Alejandro Guerrero es profesor investigador aquí de este mismo departamento. Es doctor en ciencia política con especialidad en comunicación política por el Instituto Europeo Universitario de Florencia. Ha sido director del Departamento de Comunicación y de la estación Ibero 90.9, así como coordinador académico del Servicio Profesional Electoral del INE durante 17 años. Es presidente de la Red Mundial de Cátedras UNESCO en Comunicación y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consejo Académico del Sistema de las Naciones Unidas y de redes académicas nacionales e internacionales como ICA, IAMCR y AMIC. Ha sido profesor visitante en varias universidades en América, Europa y Asia. Su investigación se centra en la comunicación, los medios y la democracia, las actitudes cívicas en entornos digitales, la ética pública, la desinformación y la inteligencia artificial. Ha publicado 12 libros y 24 capítulos académicos y colabora quincenalmente en El Sol de México. Luego, nuestra comentarista, Sandra Vera Zambrano, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es International Liaison de la División de Comunicación Política de la International Communication Association y académica de tiempo completo aquí en la Ibero, donde coordina la revista Iberoamericana de Comunicación. Su trabajo de investigación retoma la sociología de la comunicación y la sociología del periodismo, en la que busca reducir la precariedad y las desigualdades que viven las y los periodistas cotidianamente. En cuanto a su producción académica, publica regularmente en editoriales como Cambridge University Press y Routledge, y en revistas Q1 como Journal of Communication, New Media and Society y el International Journal of Press Politics, entre otros. En 2023 publicó en coautoría con Matthew Powers el libro The Journalist Predicament: Difficult Choices in a Declining Profession, editado por Columbia University Press, que obtuvo el Tankard Book Award de la Association for Education in Journalism and Mass Communication. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora a Manuel Alejandro. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi presentación. Me indican si ya la pueden ver. Sí, sí, Perfecto. sí. Muy bien. Bueno, ok. Eh, pues este trabajo que parte de una inquietud central que he tenido en estos últimos años y que
y que bueno, la base va a ser ya publicada en el Journal of Communication Theory de la Universidad de Oxford. Y la idea es, pues, cómo pensar la transformación contemporánea de la comunicación política, cuando ya no son los medios tradicionales, sino las plataformas digitales, quienes organizan la visibilidad, la atención y la legitimidad, de la política. Y mi argumento aquí es que estamos ante un cambio cualitativo, que requiere refinamientos conceptuales dentro de una de las teorías, que quizás sean más atractivas para entender esta relación entre lo mediático y lo político, que es la mediatización, eh, de la política. Em, Hoy observamos una crisis múltiple. Tenemos por una parte fragmentación en el espacio público, tenemos un debilitamiento del periodismo, tenemos una centralidad de la emoción y de la performatividad política en las redes, en las plataformas digitales. Y aunque la teoría de la mediatización ha sido clave para entender la creciente influencia de los medios, muchas de sus formulaciones se desarrollaron cuando los medios tradicionales ocupaban el centro del ecosistema informativo. Y este, pues ya no es el caso. Em, la originalidad del artículo, creo yo, no está en abordar un abandono de la teoría de la mediatización, sino más bien buscar afinarla. Y propongo aquí el concepto de hipermediatización de la política como un proceso derivado de la plataformización, una plataformización que reorganiza de manera diferencial el campo político. Y lejos de pensar en la hipermediación de la política como una etiqueta totalizante, más bien la concibo como un lente analítico que nos permita mirar estas nuevas reconfiguraciones. ¿Dónde están los fundamentos teóricos? Bueno, por una parte, desde luego, en la teoría de de la mediatización. La mediatización entendida, varios autores han trabajado esto, la entienden como un metaproceso que permite analizar cómo los medios se han integrado estructuralmente en la vida social y han influido en múltiples ámbitos y niveles de la vida cotidiana. Eh, También, bueno, pues autores han trabajado específicamente el efecto de de las lógicas mediáticas sobre la política y específicamente en el campo de la política, que es donde yo me estoy centrando, en el campo de la comunicación política. Este enfoque ha sido operacionalizado de manera muy influyente por dos autores, Jesper Strombeck y Frank Esser, quienes propusieron un modelo de mediatización de la política a partir de cuatro dimensiones empíricamente observables. La primera es un proceso por el cual es posible ver que los medios de comunicación se van volviendo la fuente central de la información y de las noticias. En un segundo, una segunda dimensión es cómo los medios de comunicación, al establecer sus propias reglas, sus propias rutinas, sus propias normas y sus propios valores, van adquiriendo una cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos. En tercer lugar está el creciente predominio de lo que varios autores han definido como una de las claves de los procesos de mediatización, que es la lógica mediática. eh, y esta lógica mediática pues tiene que ver con la manera en cómo va generando sus propias formas de reproducción, y de acercamiento a la realidad, a partir, por ejemplo, de crear noticieros, crear los formatos de los noticieros, crear los ritmos en los que se presenta la noticia, los horarios de transmisión, es decir, esta producción de información que se va adaptando a los ritmos y a los formatos de esta propia lógica de unos medios cada vez más autónomos. Y finalmente, la cuarta dimensión es el grado en el que los actores, las instituciones y las organizaciones de la política quedan influidas por esta lógica mediática y se van adaptando en sus formas, dan declaraciones por la tarde para que aparezca en los noticieros de la noche,
se van adaptando a los ritmos, etcétera, de los propios medios y al trabajo de los periodistas. La otra fuente del fundamento teórico, pues son los desarrollos que tienen que ver con precisamente los procesos de mediatización, de plataformización, perdón. Y aquí, pues la plataformización describe cómo las plataformas como Google, Meta, TikTok, etcétera, van penetrando dominios culturales e institucionales en múltiples ámbitos de la vida. Eh, para autores como Boel, Niebuhr, Van Dyck, la plataformización tiene que ver con procesos en los que a medida que las infraestructuras, las lógicas económicas, los mecanismos de gobernanza de las plataformas se van introduciendo en los ámbitos culturales, institucionales, y aquí la plataformización se extiende mucho más allá que solo la digitalización de los contenidos o el traslado de la vida offline a la vida, a la vida online, a la vida digital. Va mucho más allá porque para estos autores representa una nueva lógica estructural que rige cada vez más los flujos de información y de comunicación política. Y aquí no se trata solo de pensar en este traslado hacia lo digital de la vida offline, sino de una reconfiguración más bien estructural que tiene que ver con los algoritmos, que tiene que ver con la datificación, la forma en que extraen las plataformas la información de los usuarios, ¿no? La monetización de la atención y desde luego las lógicas de gobernanza privada con implicaciones que incluso van hacia la geopolítica de una manera muy, muy clara. Eh, en este sentido, bueno, pues algunos autores como Coldry, Hebb, han intentado dar cuenta de estas transformaciones a través de conceptos como deep mediatization o mediatización profunda para describir pues esta saturación que estamos viviendo de forma digital de la vida social. Y mi argumento es que aunque puede ser muy valiosas estas aproximaciones, nociones como la de deep mediatization resulta demasiado amplia para captar los mecanismos específicos que reconfiguran la política bajo la plataformización. De hecho, varias de las críticas que ha recibido el concepto de deep mediatization precisamente se centran en que es un concepto demasiado amplio como para ser operacionalizado. Y es aquí donde yo propongo el concepto de hipermediatización de la política eh, como una transformación estratificada mediante la cual la plataformización reestructura los sistemas de comunicación e información política, y aquí está la parte estratificada, a un nivel infraestructural, a un nivel procedimental y a un nivel simbólico. Y esta hipermediatización va surgiendo cuando las plataformas digitales, en lugar de los medios de comunicación o las instituciones políticas, se convierten en los principales organizadores de la visibilidad, de la atención y de la propia legitimidad. Y en esta situación, las lógicas mediáticas y políticas tradicionales van quedando desplazadas por la lógica digital, que ahorita voy a hablar un poco más de ella que tiene que ver una lógica digital a partir de o compuesta por una combinación de elementos que tienen que ver con la gobernanza algorítmica, con la amplificación emocional, con la datificación, con la monetización y que transforman la manera en que la política se produce, la política circula y la política se interpreta. Eh, y aquí quisiera yo enfatizar que hipermediatización no se refiere a un proceso que reemplaza de golpe la mediatización, sino que es un proceso que se va imbricando. Eh, ¿Cómo opera la hipermediatización? Bueno, opera de una manera estratificada. Y estos niveles, el infraestructural, el procedimental y el simbólico, no son secuenciales, sino son más bien interdependientes y operan de una forma que podríamos decir o definir como una forma recursiva. Em, Si vemos el nivel infraestructural, pues este es el nivel más profundo. Y aquí las plataformas constituyen la infraestructura misma.
la infraestructura de la propia comunicación política. Y aquí es donde operan las arquitecturas técnicas y económicas que hacen posible y que también al mismo tiempo limitan la comunicación política. Es donde operan los algoritmos, los sistemas de recomendación, la notificación, las interfaces, los modelos de negocio. Y es desde aquí, desde donde se van controlando los flujos, donde se jerarquizan los contenidos, donde se monetiza la atención. Y es un poder que ya no reside en la edición, en el papel de los editoriales, en los medios, en las decisiones periodísticas, sino más bien en el diseño técnico y algorítmico de las propias plataformas. Como ejemplo, podríamos pensar el caso del algoritmo de recomendación de cualquiera, TikTok, Instagram, etcétera. El algoritmo decide qué contenidos políticos existen para los usuarios y cuáles no existen para los usuarios, incluso desde antes de que nosotros podamos irlos a buscar. Van priorizando y jerarquizando, por ejemplo, en el caso de TikTok o Instagram Reels, ¿no? Videos breves que son emocionalmente intensos, fáciles de consumir, que generan alta retención, porque pues ahí estamos, como se dice hoy, scrolleando la pantalla uno tras otro, ¿no? Y realmente aquí no se distingue entre información política, entretenimiento o desinformación, más bien se prioriza la atención. Y en este nivel, entonces, la política no se comunica todavía. Primero aquí se ordena, se filtra, se jerarquiza por parte de infraestructuras privadas. En el siguiente nivel, que es el nivel procedimental, bueno, aquí es donde los actores políticos, los periodistas, las instituciones van adaptando su comportamiento a las infraestructuras. Un ejemplo aquí es donde, por ejemplo, un candidato que va diseñando su mensaje pensando en cuánto tiene que durar el video que va a poner en el TikTok, ¿no? Si tiene esto música o tiene trends, si le van a meter frases emocionales que enganchen en los primeros 2 segundos, en qué horario se va a publicar para que tenga el máximo engagement. Y aquí los actores más bien van internalizando la lógica digital, se van diseñando mensajes para maximizar el engagement, para que se reaccione en tiempo real, para que se ajuste el comportamiento a retroalimentaciones algorítmicas. Y esto significa que ya no se comunica lo que se considere necesariamente políticamente más relevante, ¿no? Una política pública, un proceso político, una discusión, etcétera, sino aquello que cree el algoritmo que va a ser favorecido por este, ¿no? Y luego tenemos el nivel simbólico, y en este nivel, en este plano simbólico, la política se consolida como una actividad fundamentalmente performativa. Y aquí se van transformando los significados, los estilos discursivos y la forma en que la política se percibe y se vive. Me parece que aquí la coherencia va cediendo ante la viralidad y la argumentación pues va cediendo desde luego ante la emoción. El espacio público se va fragmentando en lo que Klinger llama semipúblicos, algorítmicamente delimitados, que estos semipúblicos son espacios de comunicación política intermedios. Por ejemplo, el WhatsApp es el mejor ejemplo que podemos tener de esto, en donde, bueno, cabalgan entre lo público y lo privado, ¿no? Eh, Se trata de ámbitos que pues, son parcialmente visibles, en donde, bueno, pues se dan mensajes, se van circulando entre audiencias específicas, grupos determinados, comunidades determinadas, ciertos seguidores, pero siempre conservan, y ahí está lo semipúblico, la posibilidad de saltar a planos más amplios, a tener una amplificación, una filtración, un desplazamiento hacia contextos donde pues generen una viralización inmediata y ya no sabemos dónde se originó la conversación. Y aquí la política deja de entenderse como deliberación, porque se va convirtiendo en memes, en clips fuera de contexto, ¿no? En videos sobre procesos electorales donde pues de pronto ponen a un grupo de personas de un cierto origen étnico votando y se ponen en un contexto electoral distinto y se dice, ah, pues el inmigrante ilegal está
votando en las casillas tales y pues eso nadie lo verifica en un primer momento. Se generan estos escándalos emocionales y desde luego los políticos y los actores políticos usan y se montan en esta lógica y se presentan pues como los outsiders, como los antisistemas. Entre más escándalo se pueda generar, pues también mayor atención se puede tener. Y aquí vemos el proceso también de recursividad, que es clave. Entender que los niveles no aparecen en línea recta, sino progresiva o secuencial, ¿no? Por ejemplo, en el nivel infraestructural, pues el algoritmo va detectando que el contenido político polarizante genera más retención, más tiempo en la plataforma. En el nivel procedimental, pues los políticos y sus equipos van detectando que ciertos mensajes causan más emoción, son más confrontativos, pero obtienen mayor visibilidad y por tanto van ajustando sus estrategias. Y en el nivel simbólico, los públicos empiezan a asociar eventos, momentos, acciones con pues lo que se quiera, ¿no? Conflicto, escándalo, emocionalidad. Y el efecto recursivo se da porque este comportamiento del público va alimentando también por la datificación nuevos datos. El algoritmo aprende de este tipo de mensajes que funcionan y refuerza aún más ese contenido. Y el resultado, pues, termina siendo una espiral autorreforzada, en donde la infraestructura condiciona prácticas, las prácticas consolidan significados, los significados legitiman la propia infraestructura, y aquí me parece que yace el corazón de la hipermediatización, en donde una política ya no puede salirse fácilmente de este sistema que la produce. Y es aquí donde entra también la lógica digital. Y la lógica digital no es solo una lógica de redes sociales, ¿no? Sino una capa sistémica que organiza la visibilidad y el propio valor y que va integrando la predicción algorítmica, la amplificación emocional y la extracción de datos, desplazando las lógicas mediáticas tradicionales. Ya no está en el periodismo, ya tampoco está necesariamente en la discusión de la política pública, por ejemplo, eh, sino más bien pues dentro de esta nueva lógica a través de varios componentes. Por ejemplo, la gobernanza algorítmica. ¿Qué es esto? Bueno, pues tiene que ver con las decisiones automatizadas que van determinando qué se ve, cuándo se ve, quién no ve qué. Un ejemplo es dos personas que reciben versiones completamente distintas de una campaña electoral eh, y pues no lo saben, ¿no? Aquí, en esta cuestión, no hay una deliberación pública común, ¿no? Se van hiperpersonalizando los mensajes, van surgiendo estas microesferas algorítmicas. Luego tenemos la atención como recurso central y todo se va organizando para capturar y retener a la gente y su tiempo. Y como ejemplo podríamos pensar pues un mensaje político complejo, desde luego que pierde frente a uno que genera indignación inmediata, ¿no? Causa más posibilidades de atención que dos políticos, por ejemplo, en el Senado de la República en México el año pasado se hayan agarrado a golpes en el Senado, que la discusión de fondo que tenía que ver con el uso de ciertos recursos, ¿no? Luego tenemos, desde luego, la amplificación emocional, donde los algoritmos privilegian las emociones intensas, eh, la ira, el miedo, la burla, la euforia. Y pues bueno, claramente los videos de este tipo pues circulan más que las explicaciones técnicas, ¿no? Entonces la emoción aquí se vuelve un criterio de visibilidad y no es un efecto secundario, sino es una parte estructural del modelo, ¿no? Tenemos también la datificación, ¿no? Cada interacción política se convierte en datos explotables y comercializables. Un like político no es solo una expresión, es información que sirve a las plataformas para predecir y para moldear comportamiento futuro. Y aquí entonces la concepción de la ciudadanía se descompone y se transforma en perfiles conductuales. Tenemos también la modularidad del contenido, en donde los mensajes se fragmentan en unidades que son reutilizables
y descontextualizadas. Un discurso de 30 minutos en un foro puede reducir a un clip de 8 segundos, ¿no? Y aquí, pues no importa la coherencia narrativa, lo que gana es la portabilidad algorítmica. Y finalmente, la monetización estructural, en donde la política circula en un sistema diseñado para generar ingresos. Y aquí la visibilidad de un mensaje político depende indirectamente de su valor publicitario. La lógica económica no es externa a la comunicación política, sino que se incrusta en la propia comunicación política de una forma que no habíamos visto jamás. Em, a partir de esta conceptualización, hago una relectura de las cuatro dimensiones clásicas del modelo de mediatización política. Pues lo que señalo es que pues estas se van a reconfigurar, ¿no? La primera, que tiene que ver con que antes los medios eran la primera fuente, pues no, ahora son las plataformas, las puertas de acceso, los influencers, la inteligencia artificial, la desintermediación de los medios de comunicación en la información que consumen las audiencias y los usuarios, independientemente de que busquen o no busquen informarse. Estamos informados aunque no estemos buscando información. Y luego las otras dimensiones, la de la autonomía mediática. Bueno, la autonomía mediática queda sujeta también a la lógica y a los modelos de negocio de las propias plataformas. Quizá el ejemplo más brutal es la desmonetización que tienen los medios informativos hoy. Porque, bueno, pues ya no es solamente que las grandes plataformas se queden con una buena parte de los ingresos publicitarios o de los anuncios que se colocan en las páginas de los medios, sino sobre todo, por ejemplo, con Gemini de Google. Si uno busca cualquier cosa ahora en Google, pues te aparece un resumen y ese resumen te puede dar vínculos y pues muchas veces la gente, lo que los estudios muestran es que la gente ya no da, más o menos en un 7 de cada 10 personas se quedan con la información que les da la inteligencia artificial, ya no dan el segundo clic para ir a la fuente informativa, se quedan con eso y eso también es otro proceso en donde van perdiendo autonomía los medios en favor de las plataformas. La lógica dominante se convierte en la lógica digital, ¿no? Ya no la lógica mediática, ya no la lógica política. Los políticos se van adaptando a este universo, ¿no? Y contribuyen, ¿no? Vinculan y atan la política a los propios procesos de monetización de las plataformas. Eh, ya para ir cerrando, la idea de la hipermediatización no la concibo como un estado cerrado, sino más bien como una hipótesis analítica que se propone como un modelo y que, pues idealmente, si bien aquí está el modelo teórico, la idea es que deba probarse empíricamente en distintos sistemas mediáticos, en marcos regulatorios, en diferentes contextos geopolíticos. Y también esto implica eventualmente pues, que se tenga un programa de investigación a partir de abrir una agenda interdisciplinaria en comunicación política, en estudios de plataformas, cuestiones sobre ética, democracia, regulación, etcétera. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones y futuras líneas de investigación? Bueno, como principal limitaciones creo que el modelo es fundamentalmente teórico en este momento, ¿no? Creo que como fortaleza puede tener una mayor precisión conceptual. El límite que tiene es la necesidad de ser contrastado empíricamente. Y como futuros desarrollos, bueno, pues he estado explorando la idea de la hipermediatización como contribución a lo que yo llamo una trampa de la imaginación, que pues he enviado ya un libro a dictaminación justamente hablando de esto, una condición en la que se va debilitando la capacidad colectiva de imaginar alternativas democráticas y donde la política se va reduciendo más a la reacción y a la performatividad que nos tiene pasmados, ¿no? Parece que todo pasa tan rápido que no tenemos esta capacidad de reacción. Em, y bueno, pues aquí la idea de la hipermediatización de la política
no busca sustituir a la mediatización, sino más bien reconfigurarla, ofrecer un vocabulario quizá un poco más preciso para poder entender la comunicación en la época de la plataformización y sus consecuencias para la vida democrática. Eh, y pues eso, básicamente aquí les doy las gracias y pues listo. Muchas gracias, Manuel. Y ahora pues pasamos la palabra a Sandra. Claro que sí, muchas gracias. Yo estoy muy agradecida con el doctor Guerrero y también pues con todo el Departamento de Sociales por permitirme participar en este seminario. De verdad, estoy eternamente agradecida. Ya lo dije por mail, lo digo aquí públicamente. Espero pasar una reflexión que por lo menos sea provocadora de pensamiento, ¿no? Entonces no sé cuánto, no sé si esté mediado el tiempo que tengo que hablar. No, no tú, lo que el Ok, tiempo que quieres tomar. muy bien, entonces voy a participar en 4 tiempos, voy a hacer como 4 bloques diferentes. Uno que va sobre los aportes, otro que va sobre ciertos elementos que yo creo que es necesario cuestionar de una manera un poco más explícita del modelo de hipermediatización y de mediatización también. Elementos que surgieron como dudas y cuestionamientos al momento de leer el texto y al final una serie de dudas que no necesariamente se responden en la lectura y que no tienen que ver exactamente con la lectura, pero que me llevaron a pensar esta agenda de investigación de la que habla el doctor Guerrero. Entonces, en primer lugar, las flores, ¿no? Y me parece que es un texto, y lo digo como halago de verdad, perfectamente adaptado para Communication Theory. O sea, yo tengo un espíritu un poco más inductivo y con una expectativa un poco más empirista, digamos, empírica, pero entiendo que Communication Theory es la revista ideal para proponer modelos, entonces todo está donde tiene que estar, como tiene que estar, y me parece algo extraordinariamente valioso. Dentro de eso, creo que también es un gran aporte, aunque lo podríamos discutir en otros contextos, pero en este creo que el gran aporte no tiene discusión. Actualizar un modelo que quedó un poco corto frente a los cambios de las plataformas. Y eso es algo que no, o sea, ahí está. Y ahí tienen un dominio y tienen una gran presencia. Entonces, actualizar el modelo de mediatización me parece un gran acierto. Hace como un año el doctor y yo lo habíamos platicado. Yo le decía, pero ¿cuál es el caso, no? De pensar un modelo, pues si ya no sirve, no sirvió, next. Y entonces creo que está muy bien articulada y que no hay, lo repito, nada que sobre. Me parece también que el texto tiene una estupenda economía. Yo habría cositas que movería, ya lo diré después, pero en general la economía del texto es remarcable y que finalmente cuando uno lee el texto, no solo piensa la, la, la ventaja de actualizar el campo y una discusión más o menos intrínseca, sino de llevarlo a algo que está pasando mucho más allá y que está pasando ahora. Entonces yo aprecio mucho esa como doble dimensión, al mismo tiempo específica hacia el campo, pero también dirigida a razonamientos mucho más extendidos. Y aprecio también mucho la honestidad y la modestia, que no le quitan nada a la validez del argumento. Ahora, sobre eso, hay 2 elementos que a mí me gustaría cuestionar fundamentalmente. Y va a hipermediatización, pero también a mediatización eh, como modelo anterior. Yo creo que parten de 2 supuestos que podrían cuestionarse y que se han deconstruido en otros espacios. Uno es el de la subordinación estructural, y lo paso a otras palabras, del sistema mediático hacia el sistema político. O sea, si la literatura de la mediatización y de la hipermediatización supone que el sistema político está supeditado a las lógicas mediáticas o a las lógicas de las plataformas. Yo creo que eso de entrada lo podemos cuestionar. O sea, no digo que no, pero me invita a una reflexión, a no tomarlo como por sentado, ¿no? Y la segunda, me parece que hay que preguntarse también
es la lógica que existe eh, con respecto a las implicaciones que tiene la orientación de todos los actores hacia las lógicas económicas, lo que conlleva una ruptura, por lo menos analítica, entre el sistema mediático, el sistema político y el sistema económico. ¿Qué quiero decir? Que el sistema político, nos guste o no, sigue supeditado a la lógica del Estado-nación, mientras que las plataformas ya no están ahí. Entonces, supone una gran ruptura. El sistema mediático está supeditado o está compuesto con el sistema político porque están sujetos a la misma regulación, más o menos. Ahora eso ya no existe. Entonces hay que cuestionar de origen esta relación que existe entre los medios y, o sea, el sistema mediático y el sistema político. Otra cosa que creo que nos debemos cuestionar también de entrada es si efectivamente el consumo de noticias de la vía que sea en plataformas supone comportamiento político. Y yo creo que la respuesta es no. O sea, yo desde donde yo lo he estudiado, la respuesta es que no estamos seguros que la información se traduzca en comportamiento político. Bueno, sí en alguno, pero no necesariamente en el deseado. Y que eso se puede cuestionar. Que si la comunicación política, o sea, la efectividad de la comunicación política en plataformas como predictor de un cierto comportamiento político. Yo creo que de entrada eso no necesariamente está dado, ¿no? Y sobre eso, me gustaría también retomar, sobre todo y específicamente, y voy a un lugar súper específico del texto, ojalá que lo hayan, no sé si lo leyeron o no, ojalá que sí, pero es a la tercera y cuarta dimensión de Esser y Strombach, que habla justamente sobre la relación entre los medios y la política. Y a mí me genera duda cómo traer a este tercer personaje en la pareja entre sistema mediático y sistema político, porque pertenece a ambos de manera simultánea. O sea, por las plataformas pasa tanto la persona política que quiere comunicar, como los medios que quieren recuperar esa comunicación como su propia lógica para su propia audiencia. Y entonces no entiendo muy bien cómo podemos pasar de, bueno, los medios son cada vez menos importantes, a la lógica digital es cada vez más importante sin quitarlo. O sea, como que el modelo me cuesta un poco de trabajo embonar esa tercera y cuarta dimensión a la actualización de la lógica digital. Y creo también que no podemos dejar de considerar, y yo sé que en el texto viene escrito, pero me hubiera gustado leer un poco más, y aquí vienen los problemas del texto, ¿no? Que le quito si ya estoy así súper justo de palabras y me piden que le ponga más. La orientación a las lógicas económicas de todos los actores. O sea, los medios necesitan subsistir, los políticos necesitan, cada uno con su tipo de cambio. Los medios necesitan subsistir, las plataformas quieren generar ganancia, los políticos quieren generar ganancia. Y entonces todos están orillados o volteados hacia un mismo fin, que es más bien económico que simbólico o que político. Y que eso los une de una manera que no los había unido antes. Quiero decir, en este momento los políticos no necesitan de los medios para llegar a la ciudadanía. Los medios no necesitan de los políticos para llegar a la ciudadanía y los ciudadanos no necesitan de los medios para llegar a los políticos ni de los políticos para llegar a los medios. Digamos que hay una especie de apertura falsamente transparente y falsamente neutra que permite otras vías de comunicación que no habíamos tenido nunca y que todos están dominados por una lógica económica. Ahora, Otra, otra cuestión que me genera duda y que no me quedó tan claro es el lugar de las emociones. O sea, lo entendí mucho mejor ahora con la presentación que durante el texto, pero a veces en el texto me quedaba la impresión que las emociones entran como parte de esta lógica económica de la que hablaba, también de entretenimiento, también de generar atención, también de producir eh, una adaptación de la oferta hacia la demanda y de la demanda hacia la oferta con la mediación de la plataforma. Y,
y no sé, o sea, ya lo ahí de las emociones que como que me sobra, pero no, pero entiendo que es muy importante, pero no entiendo muy bien cómo integrarla y agradezco mucho de verdad la presentación porque le dio mucho más sentido. Y otra cosa, y esto ya es como mucho menor, son esas dudas que no, o sea, que cosas que yo le cambiaría, pero que no requieren ningún tipo de acción, o sea, no espero ningún efecto de comportamiento de ninguna manera, es tal vez la especificación de algunos conceptos. Por ejemplo, hiper viene hasta la página 16 o sea, cuando se presenta desde la página 1. Y entonces yo pensaba, tal vez mañosamente, desde la lectura hispanófona y no anglófona, cómo distinguir mediación de mediatización, hipermediación con hipermediatización. Entonces, tal vez una pequeña precisión anterior sería muy útil para pensar, hyper significa esto, esto y esto, y no tiene ninguna relación con toda esta escuela latinoamericana de las hiper también, ¿no? Y otra creo que podría estar un poco más explícito es cómo pensar eh, este modelo o sea, cómo pensar este modelo de hipermediatización en regímenes autoritarios. O sea, ¿cómo se podría adaptar? Porque entiendo que se puede adaptar a cualquier modelo, pero de una manera más precisa, a regímenes que justamente, o sea, monopolizan la información y el monopolio de la información, monopolizan la información y el monopolio de lo que puede circular. Entonces eso como que no me quedó muy claro. Ahora, no sé si voy muy rápido, pero voy con mis preguntas, las que no esperan respuesta y las que fueron como más lejos. Em, ¿Cómo hacemos en un modelo, o sea, cómo hacemos para integrar a la ciudadanía en el modelo de hipermediatización en un espacio de low trust o de distrust? O sea, ¿para qué sirve comunicar tanto si las personas igual no creen? Que es una pregunta un poco más provocadora, ¿no? O sea, ¿de qué, o sea, sirve, funciona, para qué? Consumir no necesariamente quiere, o sea, consumir puede decir divertirse, ¿no? Y es el caso específico de TikTok. Y de estas campañas que se han hecho en TikTok y que han sido muy exitosas, y no estoy hablando específicamente de Imaines, estoy pensando en otras, y que no se, o sea, no se vuelven capital político, por decirlo de otra manera. Y entonces, ¿cómo pensar el media distrust o el information distrust? Porque ambas, o sea, distrust va dirigido a la información independientemente de dónde venga. Y también, si yo fuera estratega político, ¿qué necesitaría decirle a una persona que está en campaña con este modelo? ¿No? Es como, hay que apostar por las plataformas de esta manera, como sí, puede ser predictivo, no necesariamente, vamos a atinarle, estamos aprendiendo, la IA nos va a ayudar. No lo sé, o sea, ¿qué hacer ahora si fuéramos estrategas políticos? Y la última, que es la que más me toca, es el fin del periodismo. Así en este modelo, entiendo que no es sustitutivo, pero eventualmente lo será. Y espero haber sido clara. eh, con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra. Bueno, Manuel Alejandro, ¿quieres responder algo a los comentarios de Sandra y luego abrimos a otras preguntas y comentarios? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, por pues tantas buenas preguntas. Em, Bueno, yo no pude circular el texto antes porque estaba todo, cuando te lo pasé, todavía estaba en la última ronda de revisión del journal, ¿no? Ahora ya ha sido oficialmente aceptado, entonces ya tampoco le puedo cambiar nada, pero ya puedo circular una versión a quien la solicite. Y pues muchas gracias. A ver, intentaré dar respuesta a algunas de tus inquietudes o de los planteamientos que haces. Justamente una de las cosas de transformar esta idea de hipermediatización en hipótesis es que no está dada, ¿no? La subordinación estructural de lo político a lo mediático o a las plataformas, sino más bien
El modelo lo plantea dadas las condiciones de plataformización que tenemos, pero en la investigación empírica habría que ver qué tanto, por ejemplo, contrastar modelos mucho más descentralizados como el modelo estadounidense de comunicación frente a modelos mucho más regulados como los modelos europeos en principio, ¿no? Ahí podríamos empezar a probar esto. Y aquí me salto a un punto que tú dijiste al final. Bueno, ¿cómo pensar este modelo de hipermediatización en regímenes autoritarios? Bueno, empecé a trabajar con mi estudiante de doctorado que ya se tituló el año pasado, Luis Jaime Martínez Acebal, cubano, que hizo una tesis justamente sobre el papel de X en Cuba. Y con él he estado empezando a trabajar esta idea, pero ahí vamos, ¿no? Para trabajar el caso cubano. Espero que todo, bueno, digo, ya no sé ni qué decir, porque en una de esas Cubas, o sea, el régimen se nos cae antes de que terminemos de hacer esto con las políticas del señor Trump. Ya nos, pero ahí vamos, ¿no? Estamos haciendo el esfuerzo para probar este modelito en el caso cubano. Entonces, no tengo respuesta en este momento, ¿no? Sino solo algunas intuiciones e hipótesis de trabajo. Bueno, siguiente punto, ya una vez que queda que no hay una subordinación determinista, y eso sí lo intento enfatizar varias veces. La primera versión del paper se pasó por unas 1000 palabras, ¿no? Y eso me lo hicieron saber, y ahí explicaba mucho más con cierto detalle ciertas cosas, pero pues así son los journals, ¿no? A veces. Em, entonces, ahora, la implicación de los actores en el papel de la política. Bueno, aquí también quisiera yo resaltar una cosa que no está suficientemente desarrollada en el paper, pero sí en el libro que estoy mandando, y es que no podemos entender los modelos de plataformización sin una mirada geopolítica, y eso es fundamental. Eh, el modelo de regulación estadounidense, de donde son hoy las plataformas principales que utilizamos en prácticamente toda América Latina, toda Europa, ciertas partes del resto del mundo, ¿no? Es un modelo regulatorio que se fundamenta no solamente en su primera enmienda, sino en una cosa que se llama la sección 230 de la ley de la decencia en las comunicaciones, una ley que la Suprema Corte echó para atrás en 1996, pero que se quedó en la sección 230 y que básicamente lo que dice es que las plataformas no son responsables de los contenidos que suban terceros, ¿no? O sus usuarios. Y eso básicamente les da una manga ancha y las exime de un montón de responsabilidades. Hoy están en juicio muchas de las plataformas en cortes en Estados Unidos diciendo que ciertas prácticas y ciertas cosas que están en la red, sobre todo en Instagram, pero también en TikTok, pues han llevado a depresión de adolescentes, a suicidio, etcétera, etcétera. Y entonces empieza como una corriente a revisar si cuando se hizo esta sección 230 y se pasó, las plataformas de aquel entonces vendieron la idea de que ellos eran como una mesa neutra y que cualquier persona podía poner en la mesa los platillos que quisiera y la gente se servía de lo que quisiera y las plataformas ponían la infraestructura. Pero con la lógica del algoritmo, lo que nos aparece en el feed no es algo neutro, es algo curado. Y entonces las plataformas empiezan a tener una lógica de mandarnos ciertos contenidos específicos y no otros. Y por lo tanto, la lógica de neutralidad sobre la que se basaba la sección 230 está un poco bajo crítica. El problema hoy en día es que el grupo político que está alrededor del señor Trump, que son todos los Big Tech Bros, ¿no? Desde Elon Musk, Larry Ellison, que acaba de adquirir TikTok, ¿no? Y que ya está haciendo cambios mágicos en el funcionamiento de esta plataforma. Eh, los que ustedes quieran nombrar, pues todos ya están generando lógicas de moderación mucho más favorables a cierto tipo de discursos que no son, desde luego, ni neutros, que no están libres de sesgo, y que todo esto en una lógica geopolítica de competencia, en donde en las audiencias del Senado estadounidense de hace 2 años y de hace 3 años, todos estos grandes
tecnólogos y dueños de corporaciones, lo que convencieron a los senadores es que, uno, no hay que regular estos espacios, hay que dejar la autorregulación, porque si tú regulas, lo que vas a quitar es la innovación. Y segundo, vas a mover la inversión a otros lugares donde haya menos regulación. Y eso, sobre todo, va a perjudicar porque vamos a perder la carrera contra China. Ese argumento ha sido fundamental. Y ahora, en julio del año pasado, la Casa Blanca saca su estrategia de inteligencia artificial que se llama ni más ni menos que Winning the Race. ¿Contra quién? Contra China. Y por lo tanto, hay un modelo desregulado con esta lógica. Un modelo muy distinto es el modelo chino, en donde el Estado tiene siempre esta asociación y esta mirada sobre las corporaciones, y un modelo, digamos, intermedio con una lógica de riesgo es el que tiene Europa, que no lo ha podido implementar. Pero sí es importantísimo darse cuenta que en este juego de los actores políticos, las plataformas y los medios de comunicación, juega también una lógica geopolítica que implica que, por ejemplo, en el caso de América Latina, nosotros no tenemos para dónde hacernos. Los lobbies de estas empresas han sido tan fuertes que han mantenido en la congeladora la ley de inteligencia artificial que tiene Brasil, por ejemplo, una ley muy diseñada bajo los parámetros de la Unión Europea. Entonces, en términos del juego de los actores políticos, el Estado-nación, etcétera, desde luego que estas plataformas juegan un papel importante que no es solo económico, también es un papel geopolítico fundamental, con una lógica, digamos, de poder desde Estados Unidos, ¿no? Y bueno, tú mencionas que al final de cuentas hay una lógica económica en todas las transacciones. Sí, aunque no la busquen, aunque el ciudadano no busque sus datos, su permanencia en las redes es monetizada por alguien, ¿no? Ya sea que nosotros mismos nos convirtamos en la mercancía o que con nuestras interacciones estemos generando likes y seguidores, que al final podamos nosotros mismos monetizar nuestras conversaciones, ¿no? Y convertirnos en una especie de influencers. En otro nivel diferente están los políticos, que no están buscando la lógica de la ganancia económica, sino más bien otras lógicas diferentes, claro, pero al final de cuentas la plataforma monetiza, ¿no? Para sí todas estas interacciones. Por lo tanto, la política queda sí supeditada a un modelo de monetización y modelos de negocios específicos. Y tú dices, bueno, es que ¿dónde queda la emoción? Bueno, una de las partes del texto que tuve que quitar un poco fue mayor explicación sobre la parte emocional, pero esto se entiende a partir de lo que se llama la economía de la atención. La economía de la atención está fundamentada en esta lógica de cómo voy a hacer que en la plataforma la gente pase más tiempo viendo mi contenido, cómo voy a modificar el algoritmo y qué colores, qué ritmos, qué cambios de imagen, etcétera, tengo que generar, y el algoritmo ya aprende y los genera casi en automático para saber exactamente cómo va a retener mi atención, que es distinta de tu atención y es distinta de la atención de las personas y los colegas que están aquí acompañándonos. Y eso lo que hace es que, pues nos guste o no, nada más es cosa de preguntarle, por ejemplo, a nuestros estudiantes aquí afuera, bueno, pues cuando tú entras a TikTok, ¿con qué lógica entras? Pues muchos dicen, pues porque pues no tengo clase en este momento y pues pienso va a perder 5 minutos viendo un video y se avientan una hora. ¿Y qué recuerdan de esa hora? No tienen un recuerdo muy claro más que muy emocional. Me gustó, no me gustó, me atrapó, no me atrapó, pero fue un video tras otro, ¿no? Entonces, ahí está el papel de las emociones. Y finalmente, ya para dar parte aquí y voz a los colegas que también para poder conversar con ellos, bueno, ¿cómo le hacemos para integrar a la ciudadanía al modelo? Bueno, efectivamente es un modelo que parte digamos, desde la parte de la oferta más bien, ¿no? Habla un poco de la demanda cuando habla un poco de la parte de los enganches emocionales, etcétera, pero no me meto a, digamos, teorizar el papel de las audiencias y de los receptores, porque ya es un brazo muy complejo que ya me llevaría a otros lugares que en este momento creo que el modelo como está no necesita ir ahorita, pero quizás sí habría que pensar en complementos posteriores, ¿no?
la relación con el distrust que tú decías. eh, Porque pues al final de cuentas estamos viendo noticias, ya sea en Reforma, ya sea por Aristegui o ya sea por alguno de los influencers, ¿no? Que andan por ahí, o las teorías de conspiración. Y al final, pues esto no necesariamente, y como tú bien lo señalas, no abona una mayor confianza. De hecho, el debate que tiene hoy el tema de la inteligencia artificial es el riesgo sobre la transición que estamos empezando a vivir de un mundo que está, digamos, definido a partir, o casi hasta ahorita, en los últimos años, definido por las famosas fake news, ¿no? En donde no sabemos, la economía en México creció, disminuyó la pobreza con López Obrador. Bueno, pues usted pregúntele, ¿no? Si no es súper experto, pregúntele a su economista de confianza y entonces cada quien tendrá su visión. No, sí, sí, sí disminuyó por ABC. No, no disminuyó porque esto no está bien medido, etcétera. Pero entonces no está clara la discusión porque los datos oficiales tampoco les creemos mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto sucede en prácticamente todos los ámbitos. Pero estamos moviéndonos de eso, de discutir la pobreza bajó o no, a un mundo en donde ya no son fake news, sino es fake reality, en donde ni siquiera el evento existió. ¿No? Donde se puede diseñar algo completamente ficticio y que con la tecnología que existe ahora ya no sabemos si un evento ocurrió o ni siquiera ocurrió. Entonces, ese es uno de los riesgos y un documento de Naciones Unidas a principios del año pasado decía justamente uno de los riesgos de alterar la memoria de la historia, ¿no? A partir de pues malos usos de la inteligencia artificial. ¿Qué le diría yo a alguien que esté en campaña? Bueno, pues ya hace un buen rato que ya no le entro yo al tema de las campañas directamente, ¿no? Es demasiado estrés para mí y más bien, pues ya no hago eso, no sabría qué decirle, ¿no? No sabría si decirle, oye, pues mira, sí, las plataformas son la opción. Yo creo que la fragmentación de las audiencias hace que primero se tenga que investigar en los contextos, en dónde quieres competir, cómo quieres competir, pero también la transnacionalidad de las posibilidades de compra de bots, de granjas, de push polls, etcétera. La regulación nacional puede decir ABC, pero es muy difícil rastrear cuando tú tienes granjas de bots pagadas en Argentina para que incidan en la conversación en México. A veces no son tan fáciles de rastrear y una vez que las localizas, ¿qué haces? ¿A quién le dices? ¿A la policía cibernética? ¿Y a quién va a sancionar? ¿No? Es bastante complicado el asunto. Y si es el fin del periodismo, bueno, yo esperaría que no, ¿no? Justamente yo creo que el periodismo y el buen periodismo tiene hoy, y prácticamente suena como cliché, ¿no? Hoy más que nunca, pero creo que sí tiene esta función central de explicarnos la complejidad que sucede allá afuera en los términos más sencillos y, pues digamos, estos traductores de complejidad que creo que deben ser hoy los periodistas. eh, y que, bueno, la experiencia, por ejemplo, en algunos estudios en Estados Unidos, en Europa y en África, muestran que el periodismo local es el que empieza a tener mucho mayor legitimidad, credibilidad y confianza de los usuarios. Ese periodista que te habla de tu entorno inmediato y de las cosas que están sucediendo inmediatamente alrededor. Y en esto, pues ya cierro diciendo que me sorprende muchísimo que después de tantos años aquí en Santa Fe no tengamos un pequeño periodiquito o un medio de comunicación para que nos diga qué sucede en Santa Fe, ¿no? Una de las zonas más ricas y pudientes de todo este país, pero no tiene un medio local que cubra nada de lo que sucede aquí, lo cual pues habla mucho también de nuestras esferas públicas. Yo aquí lo dejaría y pues agradezco muchísimo la atención de todas y de todos. Muy bien. Bueno, entonces abrimos ahora ah, a comentarios y preguntas de los que están aquí en el seminario. Por favor, levanten la mano usando el Zoom o gritan o algo así. Y bueno, entonces, Areli, adelante.
Buenas tardes, Manuel. Felicidades, por tu trabajo y Sandra, gracias por tus preguntas que nos animan a pensar cosas. Estamos aquí, el grupo completo de debates contemporáneos de América Latina, de la carrera de Ciencias Políticas, y precisamente estamos viendo geopolítica y estas cosas, y me surge muchísimo la duda, a lo mejor no alcanzo a comprender, pero me gustaría mucho que nos ayudaras, Manuel, a comprender cómo en un modelo teórico tan grande como es el de la teoría de la comunicación, puedes empatar dos conceptos como geopolítica y plataformas de comunicación cuando en los últimos meses han surgido tantas cosas tan privadas, ¿no? Tan privatizadas como, bueno, están personalizado en alguien, ¿no? Elon Musk y no sé quién más que avienta esa plataforma a millones de usuarios y versus un concepto o versus o empatado con un concepto tan alineado a la idea de Estado como el de geopolítica. ¿Cómo empatamos? ¿Cómo podemos comprender eso como estudiantes, como nuevos en estos debates? Gracias, Areli. Pues es una preguntota. Yo voy a tratar de ser como muy puntual en algunos aspectos. Mira, yo creo que el tema de la comunicación y la geopolítica se cruzan en muchos ámbitos. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Uno de los principales, el que hoy se disputa con Elon Musk, siendo el hombre más rico del mundo, se llama Larry Ellison. Larry Ellison fue fundador o uno de los fundadores de Oracle. ¿Qué hace Oracle? Bueno, Oracle es una empresa que da, para ponerlo de manera muy sencilla, servicio de nube y seguridad para múltiples sistemas, sobre todo de gobierno, pero también empresas y corporaciones privadas, para que tú tengas ahí, por ejemplo, almacenado todo tu banco de datos del sector salud de Canadá, por ejemplo, ¿no? Y eh, este hombre, Larry Ellison, a partir, digamos, de estos últimos 10 años, ha ido moviendo a Oracle a que tenga mayor influencia en el sector militar y a que los modelos de seguridad que tiene Oracle estén implementados también en el sector militar. Esto le ha dado contratos súper millonarios a Oracle y de pronto lo que tú tienes en los últimos 7 años es que cuando TikTok entra en Estados Unidos, y todos sabemos que TikTok empezó siendo una división de una empresa que tiene presencia de capital del gobierno chino, que es ByteDance, ¿no? TikTok entra al mercado estadounidense, se convierte rápidamente en una plataforma muy popular y en los últimos años hubo una discusión básicamente álgida durante el gobierno de Trump, pero también durante el gobierno de Biden, de que TikTok tenía, al ser una plataforma que tenía pues esta inversión china, corría el riesgo de hacer dos cosas. Primero, de robarse los datos del usuario estadounidense para eh, propósitos políticos chinos y segundo, usar la plataforma como una base, digamos, de propaganda en favor del gobierno chino o contra Estados Unidos. Con estas dos razones, el gobierno de Biden va poniendo cada vez más trabas a TikTok hasta que el Congreso aprueba una ley casi al final del gobierno de Biden, que Biden firma y que le pone un deadline a TikTok. O vende la parte de operación de Estados Unidos a empresas estadounidenses o va a dejar de operar. En el Inter, lo que hizo TikTok fue juntarse con Oracle y Oracle creó una cosa que se llamaba o se llama el Proyecto Texas. El Proyecto Texas es que los usuarios de TikTok de Estados Unidos están concentradas sus bases de datos en Texas y quien tiene el circuito, digamos, la operación y la supervisión de la seguridad de esa base de datos, de que no se filtre a ningún lado, de que no se vaya a ningún lado y de que se quede en Estados Unidos es Oracle. No es casual que ahora, cuando llega Trump y TikTok está en su deadline de vender o cerrar, quien levanta la mano es Larry Ellison de Oracle. Y después de mucha negociación, finalmente la semana pasada, Oracle termina de consolidar ya la adquisición y propiedad, digamos, es el socio inversionista más importante de la nueva empresa
de TikTok de Estados Unidos, que va a tener el algoritmo. Los chinos se quedan, digamos, como control del algoritmo, que le van a estar vendiendo la licencia a Estados Unidos, pero Estados Unidos va a poder hacer casi lo que quiera. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque todas las demás empresas de plataformas, de usuarios que utilizamos, todas las de Meta, que es WhatsApp, que es Instagram, Facebook, etcétera, son estadounidenses y están en Estados Unidos. Y todas van obedeciendo también a esta lógica geopolítica específica. Eh, lo importante de la comunicación aquí es que Larry Ellison no solamente es el dueño de Oracle y ahora de TikTok, sino también es el empresario de medios quizá más importante que existe hoy en Estados Unidos. Es el dueño de Paramount, esto que significa, bueno, CNN, em, y el entretenimiento que vemos también es de Larry Ellison. CBS Corporation ya también es parte de ellos. En CBS ya pusieron a una persona como director editorial, que es Barry Weiss, que es una persona que se distinguió por su anti-wokeismo durante buena parte, ¿no? De los años anteriores, y es una ferviente seguidora pues de las posiciones más conservadoras que hay también en Estados Unidos. Entonces hay un movimiento general de los medios de comunicación y una concentración de la propiedad en estas grandes multicorporaciones que no puede entenderse si no es a partir de estos criterios de competencia geopolítica con China. Esto tiene que ver con un montón desde la lógica de Groenlandia, ¿no? Hasta lo que tú quieras ver ahí. Entonces, comunicación, geopolítica, política, rivalidad militar, todo está cruzado en esta misma lógica. Y eso también impide que países como nosotros tengamos una especie como de soberanía digital o soberanía en los modelos, ¿no? La dificultad de desarrollar cosas de código abierto para que operen nuestros gobiernos es bien difícil. Brasil lo logró porque lo hizo hace muchos años, pero México con Fox firmó un contrato con Microsoft gigantesco para que el gobierno federal opere con base de Microsoft y cada año le compramos licencias multimillonarias. No, no son nosotros, sino toda América Latina, salvo el caso de Brasil, y estas cabildean muchísimo para que no se regule y se deje todo pues como está ahí en esta misma lógica. Entonces es un tema complejísimo que espero haber ejemplificado con este caso que tiene muchas aristas, pero que termina personalizado en Oracle, TikTok, el Departamento de Defensa y CNN. Bien, gracias. Ahora tenemos una pregunta de Elena. Adelante, Elena. Sí, gracias, Roger. Manuel, pues muchas felicidades. Esto, muy interesante tu propuesta. Me encantará, por supuesto, leer el artículo. A ver, yo entiendo que la propuesta, y lo has dicho y se ha reiterado, es una propuesta teórica y que tú mismo señalas que todavía lo que queda es ver esto, cómo lo logramos aplicar y cómo empíricamente esto nos permite explicar la realidad. Em, Sandra te ha hecho desde la parte comunicacional muchas preguntas que me han parecido muy provocadoras y muy interesantes. A mí me gustaría hacerte un par de reflexiones o reflexionar contigo más bien sobre la parte más de impacto politológico, ¿no? Es decir, ¿qué significa este modelo que nos estás planteando si realmente nos permite, o sea, asumiendo que nos está permitiendo explicar la realidad, que a mí me hacía mucho sentido, todo, bastante lo que decías, pero qué implicaciones tiene en torno, en términos del funcionamiento del sistema político y específicamente del desarrollo democrático, ¿no? Porque tú estabas hablando de cómo hoy en día ya la política es más bien una actividad performativa, ¿no? Donde la deliberación desaparece o queda en un segundo término y lo fundamental es este espectáculo emocional, ¿no? Y escuchándote, yo pensaba en lo que está ocurriendo, en lo que para mí es muy preocupante que está ocurriendo hoy en día con los discursos de odio, pero además con los discursos de odio empleados desde los propios gobernantes, ¿no? Pienso en un Trump,
pienso en un Milei, pienso en el caso de España recientemente, un Santiago Abascal aprovechando el accidente de los trenes y esto utilizando toda una lógica comunicacional que, digamos, lo que genera es esta cuestión discriminatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya no es el discurso de odio que ocupa los márgenes del espacio comunicacional, sino que ahora está institucionalizado, está normalizado, ¿no? Y mi reflexión tiene que ver con hasta qué punto, digamos, estos cambios que se han dado en la forma en que, o sea, en esta hipermediatización que tú señalas, hasta qué punto esto está propiciando justamente eh, este desarrollo o expansión de los discursos de odio, ¿no? Es decir, hasta qué punto es un efecto de la lógica del algoritmo y en donde entran todas las emociones, como han señalado, en donde lo fácil es cómo generamos, o sea, es generar polarización y la polarización a través de toda una construcción de descalificación encaminada a la eliminación del adversario, ¿no? O sea, que se convierte en enemigo, ¿no? Entonces, me gustaría escucharte un poco tu reacción al respecto y cómo podemos frenar eso, porque a mí, digamos, me queda claro que estas cuestiones de regulemos los contenidos es muy difícil porque efectivamente, digamos, la línea en y quién regula y cuándo decidimos si es discurso de odio, cuándo no, se vuelve francamente un terreno muy pantanoso. Entonces, ¿cómo frenamos lo que estamos viviendo hoy en día? Es decir, yo veo determinadas comunicaciones en sus redes, cada vez esto, de Trump, por ejemplo, y realmente me preocupa que un presidente esté hablando como está hablando, o sea, y esté descalificando de la manera en que está descalificando y esté justificando sus decisiones, digo, incluido lo de asesinar a una persona en Minneapolis, ¿no? O sea, y lo está justificando a partir, con esta utilización, o sea, basada, digo, perdón, pero son algoritmos que vamos a traer y a mandar un mensaje claro y diáfano, ¿no? Entonces, no sé, me encantaría escucharte al respecto y felicidades tanto a ti como a Sandra por esta plática. Muchísimas gracias. Sí, bueno, repito, para quien quiera o lo solicite, pues me escribe y con todo gusto les mando la versión casi final, ¿no? De lo que aparecerá en el journal. Pero bueno, una de las consecuencias que vemos es de este espacio público hiperfragmentado, ¿no? Es que en términos muy concretos, y bueno, el discurso de odio es una parte extrema de lo que sucede, pero en general lo que termina sucediendo, una de las consecuencias que me parecen a mí más grave es, uno, l- hay una disminución dramática de la responsabilidad política de los actores. Dos, y ahorita elaboro un poco más. Hay una disminución dramática de la rendición de cuentas de los actores. Y tres, hay una disminución dramática de el diálogo político, o al menos de la visibilidad de ese diálogo político en el espacio público. Los actores empiezan a tener incentivos a a no negociar, porque si yo hablo, ¿no? Esto no quiere decir que no hablen con otros, pero en el espacio público, el político del partido A no se puede ver con el partido del político B, del partido político B, porque eso parece una traición. Y en un ambiente en donde tiras a los extremos, porque eso te da más visibilidad, más presencia, a ti lo que te conviene es el grito, a ti lo que te conviene es escribir en altas, a ti porque aunque todo el mundo diga, este está loco, todo el mundo ve lo que Trump pone en Truth Social, todo el mundo lo ve, ¿no? Y eso al propio algoritmo lo sigue poniendo por encima de todos los demás. Entonces, ¿qué se gana? Pues yo insistía, una de las cosas que explica este modelo es el tema de la visibilidad
¿Cómo pasa ahora la visibilidad por estos espacios hipermediatizados? No hay esta lógica de la moderación. Tú tienes, y no vayamos a los casos extremos como Trump, vayamos a Macron, por ejemplo, ¿no? Un político que se vende como un político racional, muy francés, etcétera, pero hoy Macron te dice un discurso y mañana te dice otra cosa. En el caso, por ejemplo, de la guerra con Ucrania, de la cuestión frente a las tarifas que le pone Estados Unidos, Macron declara un día sí y un día no, cosas completamente disonantes. ¿Y dónde paga el costo? Bueno, ya lo pagará en las elecciones, pero no por lo que está diciendo, sino porque, pues a lo mejor la estructura de partidos beneficia, y justo este discurso está beneficiando quizá a la ultraderecha, y Jean-Marie Le Pen va a ser la que termine partiendo el pastel en ese caso. No sabemos, pero digamos, ves a Keir Starmer, ¿no? Keir Starmer también, un día sí y un día no, declaran cosas en relación con Groenlandia, ¿no? Entonces, el tema de la congruencia se sacrifica completamente para quedar bien con ciertas audiencias. Y desde luego, tú tienes cero rendición de cuentas, porque si tú declaras una cosa hoy y mañana otra, llega el periodista y le pregunta, oiga, ¿y usted dijo esto? Ni te lo contestan y dicen completamente otra cosa, ¿no? Y esto pasa porque la lógica o esta lógica digital se extiende a lo offline. Por ejemplo, en el caso de la presidenta Sheinbaum, le preguntan, bueno, oiga, presidenta, ¿y qué va a pasar? Usted había dicho que el apoyo a Cuba era una cuestión humanitaria, pero ahora resulta que ya no vamos a vender, se canceló el pedimento o el embarque de petróleo a Cuba de este mes. Bueno, es que lo que sucede es que Pemex es soberana. Es decir, oiga, pero usted dijo otra cosa y, no y ya, y ya no hay más, porque la sucesión de eventos es tan fuerte que nos mete, y esto, digamos, este es uno de las cosas que estudio más en la cuestión del libro, nos mete en un presente perpetuo, una discusión del presente sin contexto, porque las redes no tienen contexto. Entonces, todo el tiempo que entramos a la red estamos viviendo un presente eterno y estamos reaccionando a ese presente y estamos reaccionando al videíto que estamos viendo, pero también a la mentada de ese momento, pero también a la declaración del instante. Ya no sabemos, ya perdemos la capacidad de explicación y por lo tanto también nos quedamos sin lenguaje para criticar, para imaginar. No tenemos esa distancia crítica por la sucesión tan rápida de eventos que pasan. Entonces, yo creo que estas son algunas de las consecuencias más dramáticas de la política en términos prácticos. Y desde luego el discurso de odio es el ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos extremos de que sucede esto, pero incluso en los políticos aparentemente moderados, ahí lo vemos todos los días reflejadas estas cuestiones. Bien, gracias. Pues por favor, levanten sus manos los que quieren hacer preguntas. En lo mientras yo planteo algo, Manuel, y espero que los otros piensen también en sus preguntas y comentarios. Yo sé que ya dijiste que tu enfoque aquí no es en la parte tanto de los usuarios, si te entendí bien, pero bueno, esto es la parte que yo sí pienso más, especialmente en este sentido del problema que planteó Richard Sennett ya hace varios años antes de que tuvimos tantas cosas en línea, en apps, en el teléfono. Pero este como proceso gradual que hemos visto de individualización, separación de las personas, pues empezando que ahora cada uno en una casa separado, en coches separados, luego pues tienes acceso a entretenimiento por la televisión, pues ahora incluso puedes hacer compras sin tener que salir de la casa y ver a alguien. Um, y bueno, tal vez, y esto es donde me queda la duda, ¿no? Lo que estamos viendo ahora con hipermediatización a través de estas aplicaciones
es otro paso en este mismo proceso. Pues tal vez pienso en el hecho de que pues ahora dos personas pueden estar juntos en la misma mesa, pero en vez de estar hablando, cada uno está viendo su teléfono. um, y tal vez como un pasividad que esto genera, estas aplicaciones donde en vez de ser un tipo de información para tomar acción o algo así, es un tipo de entretenimiento, ¿no? Como mencionaste del TikTok. Entonces, ¿crees que va en esta dirección? Bueno, por el otro lado, pues podemos viendo lo que está pasando en Minneapolis, pues la gente sí ha reaccionado, están en las calles, que bueno, también se podría argumentar que se tardaron demasiado en hacer esto, ¿no? Pero, o lo ves llevándonos a otra dirección que es ni más de esta separación e individualización y tampoco algo que nos une o algo así. No sé si me explico con la pregunta. Sí, sí, Roger. Mira, no, eh, faltaría yo creo que una buena reflexión, un poco de lo que significan algunos de estos procesos. Este proceso de individualización que tú mencionas, yo lo veo como un proceso que despega en términos, fíjate, eh, el consumo de lo mediático hasta los años, digamos, en economías como Alemania, Estados Unidos, Canadá, etcétera, hasta mediados, principios de los años 80, pues tenías una televisión, la gente se reunía a cenar un poco frente a la televisión. En el caso de América Latina también, pues digamos, nuestra clase media veía las telenovelas, el noticiero de Jacobo Zabludovsky, es decir, se formaba una pequeña comunidad alrededor de una misma transmisión en un mismo momento, ¿no? Como antes sucedió con la radio y las corridas de toros, las peleas de box, los partidos de fútbol, etcétera, ¿no? Esta idea del consumo colectivo. A partir de fines de los años 70 va a surgir una tecnología que tiene que ver con los Walkman, que aquí casi todos podemos recordar, ¿no? Que te empezabas a poner tu cassette y tu música. Pero también, no solo el Walkman, sino también va a coincidir con el ordenador personalizado, la computadora personal, la telefonía celular. Es decir, lo que empieza a surgir a partir de esos desarrollos tecnológicos es una personalización del consumo, una tendencia a personalizar el consumo que arranca ahí, pero que no se ha detenido, que cada vez es mucho más específica, mucho más precisa, pero que tiene su inicio en ese momento, que no es casual que tenga su inicio también con, digamos, el predominio de modelos neoliberales que van a poner sobre todo al consumo y la individualización excesiva, pues en el centro, digamos, de todos lados. La idea neoliberal de que ¿dónde ves tú tu libertad de manera concreta? Ah, pues en el mercado, donde tú puedes claramente decidir, mira, compro unos zapatos azules y no verdes, ¿no? O compro un boleto de avión a Acapulco y no un boleto de cine. Es decir, es esta lógica que se va imbricando entre el desarrollo de una tecnología que va respondiendo muy bien a una lógica capitalista de excesiva individualización en el consumo, de conocer cada vez mejor al consumidor. La publicidad en este proceso también transita de ser una publicidad basada en los niveles socioeconómicos a ser una publicidad basada en los estilos de vida. Porque a lo mejor tú y yo podemos ganar exactamente lo mismo, vivir en la misma colonia, yo ser tu vecino, pero tú vas a tener, a ti te gustan los Tigres del Norte y a mí me gusta, no sé, Shakira, ¿no? Y eso va a hacer que tengamos diferencias en nuestras formas de consumo. Entonces, todo eso que estamos viviendo ahora en realidad es una exacerbación de tendencias que empezaron ahí y que la propia lógica capitalista
creo que ha exacerbado de una manera muy brutal y que ha sobrefragmentado a la sociedad, metiéndonos en lógicas de consumo en donde, bueno, si tú estás frustrado con el sistema, no responde, no se te ocurre ni siquiera, carecemos de lenguaje para enfrentar eso. Yo veía, por ejemplo, en el caso, un reportaje del periódico El País sobre qué preocupa a los jóvenes y por qué los jóvenes en España se están yendo cada vez más a la derecha. Y decían los jóvenes, bueno, pues porque yo ya no puedo tener el nivel de vida que tuvieron mis padres con la educación que tengo, no, los trabajos son una basura, me pagan cualquier cosa, las rentas y las casas están a un nivel exorbitante y entonces se van a la derecha. Es decir, una cosa que si le rascaran un poco, si tuvieran una mayor distancia, dirían, esto es un sistema capitalista horrible y estoy culpando al final de cuentas a los inmigrantes, estoy culpando a los que están abajo de la escalera. No tengo capacidad de mirar ese sistema y eso es lo que está sucediendo. Si te sientes muy frustrado, muy enojado, ve al mercado y consume. Abre tu Amazon, abre tu Netflix, ve tu Spotify, tienes tus recomendaciones semanales. Es decir, yo creo que sí estamos en una lógica de fragmentación que funciona perfectamente bien para pues, intereses que están ahí, que son globales, que quieren seguir explotando los recursos. Eh, Hablé hace un momento de una cosa que es el domo dorado de Trump, que es su modelo de seguridad. Le va a meter 600.000 millones de dólares cuando ese dinero se podría perfectamente aprovechar, no para construir eso, sino para salvar del descongelamiento al Polo Norte, ¿no? Pero ni siquiera tenemos la capacidad ya como sociedad de cuestionar eso. Está dado, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la mayor tragedia de esto no es la falta de imaginación, la trampa de la imaginación, la incapacidad que tenemos para decir, ¿cómo podemos imaginar, tomar distancia de esto que estamos tan metidos en la lógica de consumo todo el tiempo, un video tras otro, un video tras otro, un video tras otro, llegas a casa, una película en Netflix, otra en Paramount, lo que sea, ya no tenemos esa distancia. Una autora que se me acaba de escapar el nombre, pero que yo uso en mi libro, una socióloga estadounidense, habla de que hemos perdido la capacidad de ensoñación. Decía, bueno, ¿qué sucedía antes de que existiera esta tecnología? Pues que teníamos un minuto libre, volteábamos a bobear en la ventana, volteábamos a hablar con el que estaba al lado, volteábamos a ver el cielo, volteábamos a mirar el piso, nos veíamos entre nosotros. Ahora tenemos un segundo libre y volteamos a ver el teléfono. Y eso también impide esa ensoñación que genera creatividad y que genera imaginación. Entonces sí creo que estamos en una situación en donde pues tenemos que repensar, reimaginar cómo escapar de esta trampa que pues es una trampa súper sutil, pero pues muy efectiva. Bien, gracias, aunque no, sí. Es complicado, ¿no? El escenario. Um, pues por favor, sus comentarios, preguntas, no sean tímidos. Sí, Diego. Hola, hola, ¿qué tal? Mi duda va en torno a la idea de la hipermediatización como un juego que únicamente sucede en redes sociales, ¿no? Y que entiendo no se materializa en la realidad, aparentemente, ¿no? Sino que se juega únicamente en las plataformas digitales, ¿no? Entonces, mi pregunta va en torno a la capacidad de materializar una idea política o una acción colectiva a partir de esta mediatización, hipermediatización. O sea, cómo puede transformarse este, o capitalizarse en la realidad este tipo de cosas. Em, a ver si te entendí bien, Diego. La cuestión de que sí, la hipermediatización se refiere a un proceso que está ocurriendo ahí en las redes sociales, no implica que no condiciona la acción offline, digamos, sobre todo porque, digamos, estamos viviendo un momento en donde lo digital y lo no digital en realidad ya están cruzados, ¿no? ¿En qué momento empieza tu vida offline? Pues en realidad ya nunca. En el momento en que a fines de la primera década de este siglo,
digamos, Google, Apple, etcétera, crearon el teléfono inteligente y la posibilidad de estar conectados 24/7, ahí se acabó la posibilidad de tener esta ruptura real entre offline y online. Eh, pues lo ves en tu teléfono, ¿no? Todo el tiempo te llega un mensaje, estás en clase, te llega un mensaje pues volteas a ver quién te mencionó, de qué se trató, y luego regresas ahí, ¿no? Está tu maestro hablando de algo, tú googleas el dato a ver si es cierto. Es decir, lo offline y lo online ya está totalmente, digamos, mezclado. Y por lo tanto, yo creo que también muchas de las estrategias de organizar movimientos, etcétera, también pues siguen una lógica que está basada, pues, mucho en esto. Hay muchos estudios sobre, pues, los movimientos sociales que surgen y se organizan a partir de lo digital y las posibilidades que muchas veces tienen de tener presencia fuera de las redes sociales, movimientos que a veces se ven muy fuertes en línea, que a veces no resultan tanto afuera y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que depende de qué tipo de movimiento estés hablando, de qué tipo de contextos, en qué momento y cuál es como dirían los publicistas, el target que tú quieres movilizar ahí. Ok, Bien. gracias. Entonces, ¿algún otro comentario, pregunta, por favor? Sí, Sandra. Muchas gracias. Voy a aprovechar el espacio solo para retomar un poco tu pregunta, Roger, y prolongar, fuera del modelo de hipermediatización, pero prolongar esta preocupación que existe. Y justo hay una investigadora, se llama Ann Lemke, y ella está, no me acuerdo si está en Stanford o en Harvard, y ella tiene estudios específicos sobre la dopamina, ¿no? Y todo el debate que hay sobre la dopamina. Y ella parte de un principio muy sencillo. Ella es especialista en adicciones duras. Sé que es médico de formación y ha estudiado cómo funcionan las adicciones fuertes, ¿no? Duras. Y entonces ella parte de un principio que a mí me pareció muy interesante porque es muy provocador, y es que Amazon y YouTube funcionan como vendedores de droga. O sea, tienen económicamente el funcionamiento de un drug dealer. Y se basa en dos principios muy sencillos. El primero es que siempre proponen un poquito más de lo que uno pide. Y el segundo es que es accesible de manera anónima e infinita, ¿no? O sea, mientras haya un teléfono, una conexión y electricidad, uno puede consumir, o sea, no hay fin, ¿no? Y ella lo que estudia, y llegó a esa conclusión, estudiando en drogas duras el momento antes de consumir el producto. O sea, esa como especie de emoción que da frente a una línea de cocaína, frente a una jeringa, o sea, estamos hablando como de cosas muy fuertes. Y ella lo estudia neurobiológicamente. Y se da cuenta que esa reacción, ese microsegundo que sucede entre el producto listo y el consumo, hay una composición cerebral particular que se genera. Y esa composición es la misma frente a la ludopatía. O sea, empezó pasó de la cocaína al juego, ¿no? Como en ese momento cerebral. Y del juego al consumo en Amazon. Y del consumo en Amazon a los videos de YouTube. Específicamente, como cosas que nos generan como shorts, ¿no? Es como una dosis, una microdosis, y que va generando también tolerancia. Entonces, lo que hace la plataforma es que vende un poco más. Siempre da un poco más. Y es como explica que empezamos buscando un video, y ese es el ejemplo que utiliza, ¿no? De perritos chistosos o gatitos chistosos, y a los 4 meses estamos viendo animales maltratados. Que si en un momento, el día 1, hubiéramos puesto gatitos chistosos y sale un video de un animal maltratado, jamás lo hubiéramos podido resistir. Pero poco a poco va aumentando el nivel de violencia, y la persona que ha aumentado su nivel de tolerancia lo recibe. Y entonces puede llegar a situaciones dramáticas, o sea, a ver situaciones dramáticas de manera perfectamente normalizada. Y entonces, eso sí, o sea, para regresar también un poco al modelo, sí creo que frente a una lógica que afecta ya no solo socialmente, sino neurológicamente también, estamos en una situación complejísima. Y que me hace pensar también en el apagón digital, ¿no? Que estas nuevas generaciones
Hay muchos que deciden no quiero redes, ¿no? Nací con redes, antes de nacer ya tenía mi Facebook, ya no quiero. Y que están dando como hacia el otro lado. Sí, no, es una buena manera de pensarlo como esta cuestión de adicción y donde pues las plataformas pues son el dealer, pero también la misma droga, ¿no? Porque a veces ni requiere una compra para que uno está ahí metido. Ah, sí, sí. Bueno, pues otros comentarios, preguntas. Ok, pues Manuel o otra vez Sandra, ¿quieren decir algo para cerrar? No, pues de mi parte, pues eh, agradecer muchísimo a todas y todas las personas que nos han acompañado aquí y pues ojalá les interese el texto y lo puedan consultar. Y cuando tenga el libro, pues también haremos una pequeña presentación que es pues una explicación, digamos, mucho más detallada, sobre todo enfatizando en el origen y en las consecuencias de estos procesos de hipermediatización. Y pues nada, Roger, agradecer el espacio del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y a Sandra sus comentarios y a todas y todos pues su tiempo de estar aquí. Muy bien. Sí, de hecho veo que en el chat Anabel Ortega está pidiendo el texto y pone ahí su correo. O si me lo mandas a mí, yo lo puedo reenviar a ella también. Ella es profesora de asignatura y integrante del Consejo Académico del departamento como Ah, sí, te lo ex mando y ya, ahí lo alumna distribuyes. de la licenciatura. Muy bien, pues felicidades, Manuel. Estamos emocionados de ver el artículo y también el libro. Y muchísimas gracias, Sandra, por tomar el tiempo de preparar y comentar aquí. Esperamos que podamos volver a contar con tu presencia en el seminario. Y simplemente quisiera anunciar nuestra siguiente sesión, que de hecho sigue con este tema de la mediatización. Va a presentar el doctor Moti Niger de Maryland University y va a comentar nuestra colega Grisel Salazar. El título de su presentación va a ser De la memoria colectiva a la visión colectiva, la mediatización del futuro en tiempos de crisis. Esto va a ser el jueves 26 de febrero, también La a las... hipermeditación. ¿Mande? Ahora cambio el título, es la hipermeditación. Ok. Sí, 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 ya. Y el que sigue después de sí va a ser el hiper meditación. Sí, sí. Muy bien, bueno, aquí está Moti, les presento a ustedes que además él está aquí haciendo una estancia de investigación en el departamento, está de sabático de su universidad, entonces va a estar con nosotros este semestre y bueno, espero que tengan oportunidad de hablar con él en los pasillos del departamento, pero también vamos a tener oportunidad de conocer su trabajo el 26 de febrero. Bueno, entonces, pues gracias a todos, todas por su presencia aquí y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Dios. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.